Existe un enfrentamiento militar de Estados Unidos tan breve que parece una anécdota, empezó y terminó en cuestión de horas. Imagina palmeras, un puerto y relojes que avanzan mientras las decisiones se toman a toda prisa, eso fue todo. Te voy a llevar, minuto a minuto, desde la chispa que encendió el conflicto hasta el momento en que se apagaron las armas, con explicaciones claras y ejemplos cotidianos para que todo tenga sentido. Primero verás el contexto, quiénes estaban involucrados y por qué la tensión escaló, sin palabras técnicas, solo causas fáciles de entender. Luego el día de la confrontación, contado como una cuenta atrás, que pasó a las 8, a las 10, y cómo esa dinámica produjo resultados inesperados. Finalmente, las consecuencias, porque algo tan corto aún dejó huella en la política y en la gente, y qué lecciones prácticas podemos sacar hoy. Si te sobra tiempo para un café, te prometo que te quedarás con datos que sirven para presumir en cualquier reunión y con una sonrisa al ver lo exagerado que a veces es llamar guerra a algo que duró menos que una siesta. Quédate, la cronología es rápida, las historias son reales y el final tiene un giro que no te esperarás. Contexto histórico breve. En 1898 se desarrolló lo que suele considerarse la guerra más breve en la historia de Estados Unidos, la Guerra Hispano-Estadounidense, que duró aproximadamente 10 semanas. El conflicto surgió en un contexto donde la isla de Cuba buscaba independizarse del control español, mientras que Estados Unidos tenía intereses económicos y estratégicos en la región. A esto se sumó la explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana, un hecho que encendió la opinión pública norteamericana y aceleró la intervención. La autoría del incidente nunca quedó completamente probada. Antes del estallido, la prensa sensacionalista de la época, con nombres famosos como William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, amplificó los hechos y usó titulares alarmistas que influyeron en la opinión pública. Hoy en día podríamos decir que fue como una campaña de redes sociales convertida en periódicos. La diferencia es que entonces no había memes, pero sí titulares capaces de vender muchos ejemplares. Al mismo tiempo, Estados Unidos estaba en pleno proceso de modernización industrial y expansión naval, y muchos políticos y empresarios veían la intervención como una oportunidad para proyectar poder y abrir mercados. La situación internacional también jugó un papel importante. España era ya una potencia en declive con colonias dispersas, mientras que Estados Unidos aspiraba a convertirse en actor global. Figuras públicas como el almirante George Dewey y el futuro presidente Theodore Roosevelt se volvieron representativas en la narrativa de la época, aunque las causas profundas eran económicas, políticas y simbólicas. Un ejemplo concreto de consecuencias es que, tras el conflicto, territorios como Puerto Rico y Guam pasaron a estar bajo administración estadounidense, lo que cambió la posición de Estados Unidos en el mapa mundial. Si se mira la secuencia de eventos queda claro cómo se llegó al choque: rebelión cubana, presión mediática y diplomática, el incidente del Maine, declaración de hostilidades y una serie de operaciones militares rápidas que culminaron con negociaciones y cambios territoriales. Fue breve en duración, pero con efectos duraderos. En la vida cotidiana se parece a una decisión impetuosa que, aunque tomada en poco tiempo, redefine las reglas del juego por años, y sí, fue un sobresalto corto pero lo bastante ruidoso como para dejar huella. Actores principales y sus roles. La decisión de iniciar una acción militar recae en el presidente como comandante en jefe, quien define el objetivo político y autoriza el uso de la fuerza. A partir de esa orden, el Departamento de Defensa se encarga de convertir la intención política en planes concretos. Los asesores militares, los jefes del Estado Mayor y el secretario de Defensa, analizan opciones, evalúan riesgos y proponen escenarios operacionales, y esa cadena de asesoramiento suele marcar la diferencia entre una intervención corta y una que se complica. En conflictos muy breves la toma de decisiones es rápida y directa, pocas personas, pero clave, mueven el proceso. Las Fuerzas Armadas que actúan en el terreno incluyen componentes claramente diferenciados. La Marina y su aviación proveen proyección de poder desde el mar. Los marines son la punta de lanza para asaltos rápidos y aseguramiento de objetivos. El ejército aporta control territorial si se necesita sostener posiciones. Y la Fuerza Aérea ofrece superioridad aérea y apoyo cercano. Por ejemplo, en intervenciones rápidas la combinación de transporte aéreo y unidades de asalto puede lograr un golpe muy concentrado. Cada rama tiene un papel claro, unos entran, otros sostienen y otros cubren desde la distancia. Detrás de los uniformes hay actores civiles esenciales, diplomáticos y embajadores trabajan simultáneamente para abrir canales de negociación y reducir la escalada. El Departamento de Estado gestiona sanciones, acuerdos y comunicados públicos. Mientras los uniformados ejecutan maniobras, los diplomáticos intentan capitalizar los efectos militares para alcanzar una solución política. En poco tiempo esto puede cambiar el rumbo de la operación, porque la política dicta el fin de la campaña. La inteligencia y el apoyo técnico son actores silenciosos pero decisivos. Agencias como Inteligencia Militar y los servicios de información civil entregan datos sobre el terreno, rutas, redes locales y posibles amenazas. Sin información clara, incluso una operación corta puede convertirse en un problema.
Además, la logística, transporte, abastecimiento, comunicaciones, actúa como columna vertebral. Nadie conquista nada sin combustible y comida. Es común que una intervención breve dependa más de aviones de carga y buques de apoyo que de largos convoys terrestres. Los actores locales también importan, fuerzas aliadas, milicias locales y la población civil influyen en el resultado y en la duración del choque. Si la comunidad apoya la intervención, las tropas pueden alcanzar objetivos rápidamente; si se opone, el tiempo se alarga. No hay que olvidar a los medios de comunicación y la opinión pública, que pueden presionar para acelerar la retirada o justificar la acción. Es una mezcla de diplomacia, fuego y percepción pública, todo a la vez. Finalmente, en la fase posterior al combate aparecen actores humanitarios y de reconstrucción, ONG, agencias internacionales y autoridades locales. Su rol es estabilizar poblaciones, reparar daños y legitimar la presencia o la salida. En resumen, pocos protagonistas pero roles muy definidos. Es como armar un reloj suizo donde cada diente debe encajar para que el conflicto dure poco y no se convierta en un dolor de cabeza prolongado. Causas inmediatas y curiosas. La explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana fue el hecho inmediato que precipitó la crisis. El buque saltó por los aires y la noticia corrió como pólvora entre la población estadounidense. Los peritos de entonces no llegaron a un consenso claro sobre la causa exacta de la explosión. Algunas investigaciones apuntaron a una explosión interna en las bodegas de carbón, mientras que la opinión pública y muchos políticos culparon a una mina o a un atentado enemigo. Al mismo tiempo, los diarios sensacionalistas multiplicaron titulares y dibujos que mostraban una versión simplificada y dramática de los hechos, y eso ayudó a convertir el incidente en algo personal y urgente para muchos ciudadanos. La prensa jugó un papel curioso y decisivo. Periódicos con gran tirada publicaban historias de supuestas atrocidades y dibujos que apelaban a las emociones. Esto se tradujo en presión social sobre los líderes políticos para actuar ya, y la política exterior pasó de discusiones técnicas a consignas populares. Un ejemplo práctico de cómo funciona esto hoy sería un video viral que desata indignación y obliga a autoridades a reaccionar antes de que se complete una investigación. La dinámica es parecida, solo que entonces las noticias viajaban por barco y tren en lugar de por internet. La diplomacia ya estaba tensa por la situación en Cuba, donde había protestas y represión, y la explosión del Maine actuó como catalizador. En cuestión de días las conversaciones se volvieron menos flexibles. Las demandas de represalia se presentaron con fuerza en el Congreso y en los diarios. Visto en orden cronológico, primeramente el incidente naval, después la cobertura mediática, a continuación la presión política doméstica, y por último, el paso de palabras a acciones militares. Es un ejemplo claro de cómo un solo evento puede transformar un conflicto latente en una crisis abierta. Entre las causas más curiosas se encuentran detalles de índole cultural y de comunicación, caricaturas que ridiculizaban a los rivales, la competencia entre periódicos por más lectores y un sentimiento público predispuesto por relatos previos sobre la situación en la isla. Otro elemento curioso fue la rapidez con la que el público abrazó una versión concreta de los hechos sin esperar resultados técnicos concluyentes. Es como cuando en una familia todo el mundo decide una versión de una anécdota y nadie recuerda el inicio real. Y sí, la mezcla de orgullo nacional, ambición imperial y un titular que vende bien es una combinación peligrosa. La duración, ¿por qué tan corto? La campaña terrestre de la Guerra del Golfo, que se completó en aproximadamente 100 horas, suele citarse como el ejemplo más corto de combate terrestre masivo en el que participó Estados Unidos en la era moderna. Fue el remate rápido de un esfuerzo militar que, en realidad, había sido minuciosamente preparado con semanas de bombardeos aéreos y operaciones logísticas. Todo eso puso el escenario para una fase de tierra sorprendentemente breve y decisiva. Primero vino la planificación y la neutralización del enemigo desde el aire. Aviones y misiles atacaron redes de comunicación, depósitos de combustible y centros de mando, dejando a muchas unidades enemigas sin coordinación. Es parecido a apagar las luces y el wifi antes de entrar a una oficina, confusión instantánea. Luego, cuando las fuerzas terrestres avanzaron, se encontraron con unidades desmoralizadas y desorganizadas. Cortocircuito total. También influyeron objetivos políticos y militares muy concretos y limitados. No se perseguía la ocupación prolongada ni la reconstrucción a gran escala, la misión tenía un propósito claro y acotado. Eso facilita la rapidez; cuando sabes exactamente qué quieres, actúas con más decisión. Además, la coalición internacional y la superioridad logística estadounidense aceleraron todo. Combinar muchos recursos bien coordinados es como organizar un equipo de mudanza profesional frente a un grupo de amigos improvisados. La diferencia se nota. La tecnología jugó su papel. Armas guiadas y sistemas de detección mejoraron la precisión y minimizaron la necesidad de avances lentos y costosos. En términos sencillos, en vez de golpear con una barra, se usó un destornillador preciso.
La velocidad también vino de la psicología del combate. La pérdida de comunicaciones y la sensación de aislamiento provocaron rendiciones y retirada rápida en varios frentes. Y, por supuesto, la voluntad política de evitar bajas propias empujó a comandantes a optar por operaciones rápidas y decisivas. En resumen, la brevedad tuvo causas múltiples y encadenadas: preparación aérea exhaustiva, objetivos limitados, superioridad tecnológica, logística eficiente y el colapso moral del adversario. Pequeñas decisiones en cada etapa se sumaron para convertir lo que podía haber sido una campaña larga en un pulso militar corto y contundente. Un final veloz, con algo de planificación y bastante suerte, y sin olvidar que la guerra rara vez es tan limpia como los manuales. Cronología de los hechos clave. La secuencia de acontecimientos arranca con la explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana, un suceso que conmocionó a la opinión pública estadounidense y encendió una ola de presión política. Los periódicos sensacionalistas de la época, lo que hoy llamaríamos clickbait, pero en papel, difundieron versiones que aumentaron la demanda de una respuesta contundente. En pocas semanas la tensión pasó de la indignación a la acción. La escalada formal continuó cuando el gobierno solicitó y obtuvo autorización del Congreso para enfrentarse a España, lo que dio paso a operaciones militares abiertas. La declaración de guerra permitió desplegar flotas y tropas tanto en el Caribe como en el Pacífico. Poco después, la Armada estadounidense, al mando del almirante George Dewey, atacó y destruyó la escuadra española en la bahía de Manila en una batalla naval rápida y decisiva. Fue una victoria casi instantánea en combate naval. Con ello, Estados Unidos aseguró el control inmediato del Pacífico Occidental sin necesidad de una larga campaña naval. En el teatro cubano se produjeron desembarcos y combates terrestres. Unidades voluntarias y regulares participaron en asaltos a posiciones españolas, destacando la carga en las alturas de San Juan y Kettle Hill, donde personajes como Theodore Roosevelt y sus Rough Riders ganaron notoriedad. La destrucción de la flota española frente a Santiago de Cuba fue crucial. Al perder sus barcos, España quedó incapaz de relevar o abastecer a sus fuerzas en la isla, lo que precipitó la capitulación de la plaza principal poco después. Así, en cuestión de semanas las operaciones combinadas de mar y tierra resolvieron el control sobre los principales escenarios. Las acciones militares se detuvieron cuando se acordó un armisticio, y posteriormente vinieron las negociaciones de paz que formalizaron el final del conflicto con la firma del Tratado de París. Como resultado práctico, España renunció a sus antiguas posesiones, Cuba pasó a un estatus de independencia bajo supervisión estadounidense y Estados Unidos incorporó territorios como Puerto Rico y Guam. Además compró las Filipinas por una suma acordada, lo que marcó un cambio claro en la proyección exterior norteamericana. En resumen, una serie de golpes militares rápidos y una diplomacia expedita convirtieron un conflicto breve en un punto de inflexión con consecuencias duraderas. Fue corto en tiempo, pero grande en impacto, casi como un terremoto breve que deja una ciudad distinta. Estrategias y tácticas relámpago. En conflictos que se resuelven en cuestión de horas, la sorpresa y la concentración de esfuerzo determinan el resultado. Sin esos dos elementos, la rapidez por sí sola no basta. Primero se hace inteligencia fuerte, reconocimiento aéreo y satelital, escucha electrónica y análisis humano para identificar un blanco pequeño y crítico. Un ejemplo práctico es tomar el control de un aeropuerto o un puerto. Si se neutraliza esa pieza, se impide la llegada de refuerzos y suministros, y eso puede doblar la ventaja en pocas horas. Así se reduce la operación a objetivos concretos y alcanzables, no a grandes batallas abiertas. La planificación se organiza en etapas claras y cortas. Se diseña un plan de maniobra que prioriza objetivos únicos y determinantes, se aprueban reglas de compromiso que permiten actuar sin tener que detenerse a consultar en cada paso, y se preparan rutas de entrada y salida. Por ejemplo, las fuerzas pueden preparar un asalto relámpago con apoyo aéreo cercano y apoyo naval listo para evacuar si hace falta. Todo está pensado para entrar, golpear y salir o consolidar rápido. Esto evita enredos burocráticos que ralentizan cualquier ataque veloz. La ejecución combina dos cosas: movilidad y comunicaciones seguras. La movilidad significa usar vehículos ligeros, helicópteros y transporte rápido para mover tropas donde importan. Las comunicaciones seguras evitan que el enemigo adivine los planes. Hoy eso incluye medidas electrónicas como bloquear radios enemigas o proteger las propias contra interferencias. Una acción simple como cortar las líneas de comunicación del adversario puede causar más confusión que un ataque directo, porque sin órdenes la coordinación rival se desmorona. Es parecido a apagar el micrófono en una reunión rival, de pronto nadie sabe qué hacer. Las tácticas de engaño y saturación son comunes y efectivas. Montar ruido en una zona para que el enemigo atienda a un frente mientras el verdadero golpe llega por otro lado es una vieja técnica que sigue funcionando. En lo moderno se puede complementar con señuelos electrónicos, transmisiones falsas y drones que simulan oleadas allí donde no se atacará. Un ejemplo cotidiano sería hacer creer que una columna viene por la carretera principal mientras la fuerza real avanza por caminos laterales poco vigilados.
No es magia, es hacer pensar mal al otro. Después del golpe inicial hay que explotar la ventaja sin dormirse. Se aseguran los puntos clave, comunicaciones, energía, puntos de paso, y se evita que el enemigo se reagrupe. Si se logró tomar un aeródromo, lo primero es acondicionarlo para recibir refuerzos amigos o evacuar heridos. No sirve para nada si queda inutilizado por falta de combustible. En resumen, la logística rápida y el control de nodos críticos prolongan la ventana de oportunidad creada por la primera embestida. Finalmente, la diplomacia y la narrativa pública forman parte de la táctica relámpago. Convencer a la opinión pública y a socios internacionales de que la acción fue limitada y necesaria evita escaladas. Y sí, un poco de humor ayuda. Controlar los mensajes después de una operación relámpago es como explicar en la sobremesa que no fuiste tú quien rompió la televisión, mejor dar la versión antes de que alguien prepare la excusa por ti. Tecnología y logística en tiempo récord. La rapidez de la operación se sostuvo en gran medida por la capacidad de trasladar hombres y equipo desde bases lejanas en cuestión de horas. Aviones de transporte como el C-130 y helicópteros utilitarios como el Black Hawk permitieron mover unidades enteras y material pesado sin depender únicamente de carreteras. En la práctica eso significa que una compañía podía aterrizar cerca del objetivo y empezar a actuar antes de que la gente del lugar se enterara del conflicto. Suena a ciencia ficción, pero es pura logística bien hecha. Además, el reabastecimiento por aire y por mar mantuvo a esas unidades operativas durante el tiempo necesario. Las comunicaciones fueron otro pilar. Radios encriptadas, enlaces satelitales y sistemas de posicionamiento como el GPS ofrecieron una visión compartida del campo. Dicho de forma simple, los comandantes y soldados vieron lo mismo en mapas digitales y hablaron en tiempo real, lo que evitó movimientos contraproducentes. Las imágenes tomadas desde aviones de reconocimiento y satélites funcionaron como fotos aéreas instantáneas, ayudando a elegir rutas seguras y a detectar concentraciones enemigas. Todo esto redujo la incertidumbre, menos dudas, decisiones más rápidas. Por cierto, la combinación de buena información y café sigue siendo insustituible en el terreno. En cuanto a la logística, la clave fue la previsión y el uso de soluciones modulares, contenedores preparados, vales con suministros esenciales y hospitales de campaña que se montan como tiendas de campaña pero con quirófano. Primero se planificó lo que haría falta, luego se cargó en aviones y barcos, después se distribuyó puerta a puerta. El flujo incluyó combustible por vía aérea cuando hacía falta, piezas de repuesto enviadas en fracciones de horas y evacuación médica rápida. Un ejemplo cotidiano, en vez de enviar cajas sueltas, se preparan kits completos, alimentos, medicinas, repuestos, que se descargan y están listos para usarse sin montaje complicado. Eso ahorra tiempo y reduce errores. La coordinación entre unidades terrestres, aéreas y navales facilitó una secuencia clara de acciones, planificación central, despliegue rápido, ejecución concentrada y mantenimiento continuo. Los equipos pequeños y bien comunicados actuaron como palancas que multiplicaron el efecto de sus acciones. Pequeño detalle con gran impacto. Equipos de mantenimiento en el campo alargaron la vida útil de vehículos y aviones, evitando demoras por averías. Al final, la lección es concreta, la tecnología y la logística no solo aceleran una operación, permiten que cada paso esté pensado para ser lo más eficiente posible, y eso marca la diferencia entre una campaña larga y una que se resuelve en tiempo récord. Reacciones mediáticas y opinión pública. Antes del choque armado, los grandes diarios de la época transformaron una crisis diplomática en un espectáculo cotidiano, rivalizando en titulares y dibujos que buscaban captar la atención del lector. El New York Journal de William Randolph Hearst y el New York World de Joseph Pulitzer fueron ejemplos claros de esa competencia. Sus portadas llegaban a dictar el ánimo público más que cualquier discurso oficial. Un caso concreto y recordado, la explosión del acorazado estadounidense en Puerto Ajeno se convirtió en lema popular, recuerda el meme. Y se publicó una avalancha de versiones, muchas de ellas más sensacionales que probadas. Durante las primeras semanas, las imágenes y las caricaturas jugaron un papel esencial. Ilustradores y fotógrafos enviaban escenas que, aunque en ocasiones eran más sugerentes que exactas, creaban una narrativa visual poderosa. Un corresponsal famoso fue notable por enviar crónicas breves y vívidas, y hay una frase famosa, cuestionada por los historiadores, atribuida a un editor: usted póngame las fotos y yo le pongo la guerra, que ilustra bien la mezcla de interés comercial y fervor patriotero. El resultado fue una población informada por emociones, no por análisis calmado. La opinión pública osciló de la euforia a la preocupación con rapidez. Al principio, el entusiasmo nacionalista impulsó filas de voluntarios y una aceptación amplia de intervenciones rápidas. Las manifestaciones y las colectas por la tropa llenaban plazas. Más tarde, sin embargo, surgieron voces críticas y organizadas que cuestionaron la expansión del poder, la lógica de anexar territorios y el precio humano y moral de la victoria.
Figuras públicas y grupos intelectuales expresaron su rechazo con manifiestos, conferencias y artículos. Uno de los opositores más visibles fue un autor célebre que usó el humor mordaz para denunciar el imperialismo, y otro industrial prefirió los argumentos económicos contra la conquista. A mediano plazo, la experiencia dejó lecciones claras sobre el poder de los medios para moldear decisiones políticas. Hoy se pueden trazar paralelos con la rapidez de las redes sociales y la difusión de imágenes virales. La maquinaria informativa puede impulsar una intervención tanto como frenarla. En la vida cotidiana hubo ejemplos simples: familias comprando bonos por orgullo patriótico, jardines de infancia cantando canciones patrióticas, lectores que, al día siguiente, discutían en cafés lo que habían visto en las grandes tiradas. La lección final no es muy complicada: las noticias no solo cuentan la guerra, muchas veces la hacen. Y, como suele pasar, esa mezcla de prensa, política y pasión popular dejó huellas tanto de orgullo como de arrepentimiento, con un toque de ironía histórica que hace sonreír a los que estudian la comunicación. A veces el titular más grande pesa más que el argumento más sólido. Consecuencias políticas inmediatas. Tras un choque militar breve, la primera reacción política suele ser la comunicación oficial, declaraciones del Ejecutivo que buscan explicar la razón de la acción y calmar a la ciudadanía. En muchos casos el gobierno publica un mensaje claro en horas, y luego vienen ruedas de prensa y notas diplomáticas. Por ejemplo, en el incidente de las Islas San Juan entre fuerzas norteamericanas y británicas, los gobiernos implicados enviaron comunicados y reforzaron la presencia militar en la zona para mostrar control, aunque nadie resultó herido. Esa visibilidad inmediata sirve para dos cosas: tranquilizar a propios y enviar señales a adversarios. A corto plazo la oposición y los medios presionan y surge un debate público intenso. Unos piden más explicación y otros aplauden la rapidez, así se vive un vaivén entre críticas y aplausos. En intervenciones breves como la de Granada, el Congreso abrió preguntas y hubo resoluciones y votaciones que exigieron responsabilidades y explicaciones. Eso genera una cronología clara: primero el hecho, luego la reacción del Ejecutivo, después el escrutinio legislativo, y finalmente reformas si se considera necesario. En el plano internacional la consecuencia inmediata suele ser diplomática: notas de protesta, llamadas entre ministros y, en ocasiones, la intervención de terceros para mediar. A veces se instaura una ocupación conjunta temporal o una neutralidad vigilada hasta que se acuerde una solución pacífica. El caso de las Islas San Juan terminó con una ocupación compartida y más tarde con un arbitraje neutral. Es un ejemplo de cómo la presión política internacional puede convertir una crisis en una negociación. Finalmente aparecen consecuencias prácticas que demandan respuestas rápidas: revisión de reglas de enfrentamiento, órdenes para evitar escaladas y evaluaciones legales sobre la autorización para usar la fuerza. También hay efectos locales cuyas soluciones son sencillas pero urgentes: reparar puentes, restituir servicios y atender a civiles en tensión. Y sí, a veces el origen es tan ridículo que provoca sonrisas después. Un cerdo perdido terminó por desencadenar una de esas comisiones políticas y diplomáticas, lo que recuerda que incluso los hechos más pequeños pueden producir reacciones políticas inmediatas y duraderas. Impacto internacional y diplomático. Las respuestas diplomáticas a un enfrentamiento breve suelen ser inmediatas y en ocasiones muy visibles: declaraciones en cadena, votaciones en organismos multilaterales y convocatorias de embajadas. En casos conocidos, por ejemplo, la evacuación de estudiantes estadounidenses en la pequeña isla que fue intervenida apareció desde el primer momento como parte de la justificación pública de Washington, mientras que en otros episodios la captura y extradición de líderes locales se convirtió en un punto focal del debate internacional. Estos hechos prácticos, evacuaciones, detenciones y ocupaciones temporales, generan consecuencias que van más allá del terreno militar. En el corto plazo los gobernantes de otras naciones reaccionan con comunicados oficiales, y muchas veces con gestos simbólicos como llamar a consultas a su embajador o retirar al suyo. Algunas organizaciones regionales también reaccionan. Es frecuente que bloques de países de la zona expresen su rechazo y pidan explicaciones. Por ejemplo, en intervenciones previas hubo condenas en foros mundiales y señalamientos en asambleas generales, lo que obligó a reabrir debates sobre la legalidad de la acción y sobre los límites del uso de la fuerza. Los diplomáticos, que normalmente trabajan con calma, de pronto tienen que escribir comunicados a toda prisa, y no siempre les sale bien la foto. A mediano plazo se resienten las relaciones bilaterales con países de la región afectada y con aliados que prefirieron una respuesta más mesurada. Algunas naciones endurecen sus posturas comerciales o ralentizan acuerdos pendientes, otras aprovechan la ocasión para fortalecer sus lazos con el país intervenido. Además, rivales geopolíticos suelen utilizar el episodio como propaganda, acusando a la potencia interveniente de hipocresía o de doble rasero, lo que complica la construcción de coaliciones futuras. Un ejemplo concreto: las críticas de países vecinos y bloques regionales tras la acción llevaron a largos debates sobre cooperación y seguridad en foros multilaterales. A largo plazo la marca diplomática puede quedar afectada.
La imagen internacional del país que actúa queda manchada ante parte de la opinión pública internacional y eso influye en la negociación de tratados, en la cooperación policial y en proyectos de ayuda. También se desencadenan discusiones legales sobre precedentes, abogados y ministros de Relaciones Exteriores discuten conceptos como la legítima defensa y la intervención humanitaria, y los tribunales y organismos internacionales registran las quejas presentadas. Finalmente, la experiencia demuestra que, aunque la acción haya sido breve, las consecuencias políticas y diplomáticas pueden durar mucho. La memoria internacional no tiene prisa por olvidar. Mitos, anécdotas y curiosidades. Uno de los relatos más pintorescos explica cómo un conflicto armado pudo comenzar por el simple hecho de que un cerdo cruzó de una granja a otra. En la costa noroeste, fuerzas de dos países se enfrentaron por la posesión de unas islas. Un colono disparó a un cerdo que comía sus abastecimientos, y la discusión escaló hasta que llegaron tropas de ambos bandos. Aunque parezca una broma, es verdad, la muerte del animal fue el incidente que encendió la disputa. Lo curioso es que, pese a la movilización, no hubo combates a gran escala ni bajas humanas por esa razón. La situación se resolvió con presencia militar, tensión y mucha diplomacia posterior. Otro mito frecuente dice que el conflicto más corto terminó en minutos. Eso proviene de confusiones con guerras de otros países que sí duraron muy poco. La realidad es distinta en el caso estadounidense. Hay episodios que duraron pocas horas de acción, otros que fueron confrontaciones breves pero con ocupación prolongada, y algunos que acabaron por simple falta de voluntad para pelear. Por ejemplo, en cierto enfrentamiento fronterizo hubo patrullas, artillería apuntando y órdenes preparadas, pero los oficiales optaron por no abrir fuego y, en su lugar, se instauró una ocupación pacífica hasta que los diplomáticos resolvieron la disputa. Resultado, mucha tensión, poca sangre, y una buena historia para contar en las tabernas. Las anécdotas personales hacen estos episodios memorables. Se cuenta que algunos oficiales, lejos de disparar, compartieron comidas y cartas, como si aquello fuera una campaña incómoda en la que la etiqueta militar se mantenía pese al conflicto. También aparece el nombre de un joven oficial que años después sería famoso en otro bando, lo que añade ironía histórica. Un participante en una tensión fronteriza terminó convirtiéndose en figura central de una guerra posterior. Otra curiosidad, la solución final llegó por arbitraje internacional. El asunto se entregó a una tercera parte neutral que dictaminó la soberanía, evitando así más sangre. Hoy, esos mismos lugares son tranquilos destinos turísticos, y la gente bromea con la idea de que una bronca por comida pudo haber cambiado fronteras. En el plano de los mitos sobre duración y significado, hay quienes minimizan estos episodios como no guerras, porque pocas personas murieron. Eso simplifica en exceso. Una confrontación corta puede tener efectos duraderos, desplazamientos, gastos militares, tensiones diplomáticas y comunidades locales afectadas. Un ejemplo práctico, la presencia prolongada de tropas en una isla pequeña alteró la economía local y la vida cotidiana hasta que se dictó una decisión final. Finalmente, algo de humor negro circula en la cultura popular, camisetas y recuerdos que celebran la guerra del cerdo o frases que usan el episodio para hablar de peleas domésticas, y aunque se ría, la lección persiste, los incidentes más inesperados pueden prender conflictos y, afortunadamente, a veces la cordura y la negociación logran frenarlos. Comparaciones con otros conflictos breves. El caso del conflicto más corto en la historia estadounidense suele contrastarse con otros episodios breves para entender cómo han cambiado los fines, los medios y las expectativas de rapidez en la violencia armada. Un ejemplo temprano y curioso es la llamada Guerra del Cerdo, 1859, que empezó por la muerte de un cerdo y terminó sin bajas humanas. Ambos bandos llegaron a desplegar tropas en la isla San Juan, pero la disputa se resolvió por negociación y arbitraje internacional, lo que muestra que a veces la duración depende más de la política que de la munición. En términos prácticos, aquello se parecía más a una pelea de patio que a una batalla real. Mucha presencia y mucha tensión, poca sangre y mucha diplomacia. Más adelante, el enfrentamiento que muchos citan como el más breve a nivel formal fue la Guerra Hispano-Estadounidense, 1898, de duración relativamente limitada y con objetivos militares claros. Las operaciones fueron rápidas y decisivas en varios frentes, y el conflicto terminó con acuerdos diplomáticos que cambiaron el mapa colonial. Comparada con la Guerra del Cerdo, aquí hubo combate real y consecuencias territoriales. Así que sirve como ejemplo de cómo un conflicto corto puede producir efectos duraderos. Es como una pelea intensa en la que se decide todo en pocos minutos, pero las rencillas siguen afectando a la familia por años. En el último siglo hubo ejemplos de intervenciones relámpago que difundieron la idea de guerra rápida. La invasión de Granada, 1983, fue una operación militar de corta duración con objetivos puntuales, mientras que la invasión de Panamá, 1989, y la fase terrestre de la Guerra del Golfo, 1991, ilustran otro patrón, rápida aplastación militar seguida de ocupación y tareas de estabilización.
La campaña terrestre de la Guerra del Golfo, por ejemplo, fue notable por su carácter veloz gracias a la superioridad aérea y tecnológica. La fase de combate terrestre fue corta, pero las consecuencias políticas y logísticas se extendieron. En términos cotidianos, esto sería como resolver un problema grande con una solución rápida y contundente, pero después tener que limpiar el desorden. Comparar estos episodios permite ver 3 lecciones prácticas. Primero, la duración no siempre mide la importancia, un choque breve puede tener efectos estratégicos enormes. Segundo, la naturaleza del conflicto importa, un estallido convencional entre ejércitos difiere mucho de una ocupación o de una disputa diplomática prolongada sin combates. Y tercero, la tecnología y los objetivos limitados han hecho posibles operaciones más rápidas en la era moderna, pero eso no reduce la necesidad de planificación para la posguerra. Para ponerlo en términos domésticos, a veces arreglar un grifo goteando lleva más tiempo que apagar un incendio. Una guerra corta puede ser fulminante en combate y larguísima en consecuencias. Un poco irónico, pero cierto. Lecciones militares y aprendizajes. En acciones militares que se resuelven muy rápido, la preparación previa suele ser la clave del éxito. La inteligencia precisa y la sorpresa hacen la mayor parte del trabajo antes de que aparezca el primer disparo. Un caso concreto muestra cómo la recopilación de información y la verificación en terreno permiten ejecutar una misión en cuestión de minutos. La operación dependió de fuentes humanas y tecnología para confirmar ubicación y movimientos, y se diseñó para minimizar el tiempo expuesto de las unidades en el objetivo. Eso reduce riesgos y ahorra muchas llamadas apresuradas al despacho de prensa. La logística no es menos importante, aunque a menudo pase desapercibida. Tener combustible suficiente, repuestos, evacuación médica lista y rutas de retirada planificadas evita que una acción rápida se convierta en un lío prolongado. En la práctica eso significa entrenar con réplicas del objetivo, coordinar apoyo aéreo y terrestre y prever fallos técnicos. Un helicóptero, por ejemplo, puede fallar. Si no hay repuestos o alternativa, la operación se complica. Por eso los ejercicios previos y los planes alternativos son más que una buena idea, solo que permite que una misión corta siga siendo corta. El mando y el control requieren equilibrio entre órdenes claras y autonomía en el terreno. Mandos que deciden rápido y dan márgenes de iniciativa a los equipos evitan perder la ventaja de la sorpresa. Al mismo tiempo, las reglas de enfrentamiento y la revisión legal deben estar definidas antes de partir. Comunicación interna fluida evita confusiones, comunicación externa pensada evita crisis políticas. En misiones breves, la narrativa pública se arma en horas, así que preparar la información veraz y concisa desde el inicio es un aprendizaje indispensable. Finalmente, las lecciones posteriores a la acción deben convertirse en cambios prácticos, mejorar equipos, ajustar procedimientos y actualizar inteligencia. No basta con celebrar el éxito, hay que leer el informe, corregir lo que falló y mantener la capacidad lista. Esto incluye cuidar la cadena de mando, la interoperabilidad entre unidades y la coordinación con aliados. Y sí, también conviene traer café caliente a la sala de planificación, funciona como metáfora y como estímulo real. La suma de preparativos, flexibilidad y aprendizaje continuo es lo que transforma una intervención breve en una lección duradera para las Fuerzas Armadas. Legado cultural y memoria popular. En las Islas San Juan se conserva una memoria popular que mezcla orgullo local con buen sentido del humor. El episodio que comenzó con la muerte de un cerdo quedó en el imaginario como ejemplo de lo absurdo que puede ser un conflicto entre potencias. Los antiguos campamentos militares, hoy conocidos como American Camp y English Camp, funcionan como espacios vivos donde se cuentan versiones de los hechos, se muestran mapas y se explican las decisiones diplomáticas de la época de forma sencilla y accesible. Las visitas guiadas del parque histórico local desglosan la historia en pasos claros y usan objetos cotidianos para conectar con la gente, una carreta, uniformes restaurados, y paneles que explican por qué no hubo combate abierto, lo que permite entender cómo se resolvió la crisis sin sangre. Con el paso del tiempo la anécdota del cerdo se volvió materia de folclore y bromas. En tiendas de Fraira Harbor se venden camisetas y recuerdos con cerdos caricaturizados, y los letreros turísticos a veces usan una mezcla de humor y datos históricos para atraer visitantes. A nivel educativo, las escuelas de la zona suelen incluir el episodio en lecciones de civismo y diplomacia, se usa como ejemplo práctico de resolución pacífica, y los alumnos hacen proyectos que comparan la retórica bélica con la negociación. También hay placas interpretativas que cuentan la secuencia de hechos en lenguaje sencillo, lo que facilita que tanto visitantes como vecinos comprendan por qué el suceso se recuerda más por su rareza que por su violencia. La memoria pública no es uniforme, hay tensiones entre la narrativa oficial y la memoria popular. Algunas exposiciones resaltan la presencia militar y la tensión estratégica con un tono serio. Otras versiones, en cambio, priorizan la anécdota del cerdo y enfatizan la ironía del episodio para señalar lo absurdo de las hostilidades humanas. Esta dualidad aparece en conferencias locales,
artículos periodísticos y recorridos históricos. A veces se destaca la preparación de tropas y la diplomacia firme, y otras se recurre a chistes para aligerar la historia. Esa mezcla permite abordar el tema desde la responsabilidad y la risa, sin trivializar la importancia de evitar la escalada de conflictos. El legado cultural también tiene un componente turístico y económico palpable. Las rutas de senderismo por los antiguos campos militares atraen a visitantes interesados en historia sencilla y en el paisaje. Las compras en tiendas locales de recuerdos generan ingresos que se reinvierten en conservación. Además, la historia sirve como herramienta para el diálogo intercultural. Eventos y charlas que reúnen a historiadores, guías y residentes promueven la reflexión sobre cómo pequeñas acciones pueden llevar a grandes malentendidos. Y, como cierre, vale recordar la broma que todavía se oye en la isla. La guerra pudo haber terminado antes si hubieran ofrecido un plato de jamón. La ironía sigue vigente. Para cerrar, recuerda lo más importante. Vimos cuál fue el conflicto militar más corto en la historia de Estados Unidos, cómo empezó por un incidente puntual, qué pasos siguieron en orden cronológico, choque, intervención rápida y resolución, y por qué se terminó tan pronto, sorpresa, superioridad logística y objetivos limitados. En términos simples, fue una acción relámpago, no una guerra de meses. Duró menos tiempo del que tardas en ver una película o preparar una cena rápida. Piensa en ello con un ejemplo cotidiano. Si otras guerras son maratones, este fue un sprint inesperado. Primero hubo la chispa que encendió el conflicto, luego la intervención directa y, finalmente, el cierre y las consecuencias, incluida la política y la memoria histórica. No hubo misterio técnico complicado, todo fue cuestión de decisiones rápidas y circunstancias concretas. Ahora te toca a ti, ¿qué dato te sorprendió más? ¿Conoces alguna anécdota familiar que te recuerde a este episodio histórico? Déjalo en los comentarios, me encanta leer sus historias y reacciones. Si te gustó el video, suscríbete y dale like para que sigamos descubriendo curiosidades así de sorprendentes. Comparte este episodio con alguien que disfrute de los datos rápidos y las historias curiosas. En el próximo video exploraremos otra historia breve pero fascinante, batallas inesperadas que cambiaron el rumbo de las cosas en cuestión de días. Así que no te lo pierdas, habrá más cronologías claras, ejemplos fáciles y, por supuesto, un toque de humor para no hacerlo aburrido. Hasta la próxima, gracias por acompañarnos en este sprint histórico.